11 de la mañana con 37 minutos. Volvemos con nuestro móvil en vivo. Adelante, Florencia. Marcelo, ¿cómo estás? Sí, como les adelantaba más temprano, nos venimos hasta la sede de ATAM, la Asociación de Trabajadores de la Asistencial Médica de Maldonado, para conversar con autoridades que están justo aquí con la Regional Este. Rosana González, que es representante de esta asociación, y también Eolo Mendoza, que es secretario de la organización de FUS. Bueno, también Rosana es representante de la Federación de Trabajadores de la Salud a su vez. Bueno, muchas gracias a ambos por recibirnos y gracias también por salir, porque estaban hasta recién conversando también con todos los participantes de esta reunión. Así que bueno, la verdad que gracias por salir. Cuéntenos cuáles son las novedades y cuál es el principal reclamo o observación que están realizando hasta ahora. Bueno, hoy estamos reunidos la Federación Uruguaya de la Salud, acá en Maldonado, todo el Regional Este, convocando a una movilización para el próximo 20 de agosto, con un paro a nivel nacional. Nos vamos a estar movilizando porque, bueno, estamos en medio de la negociación colectiva, en los consejos de salario, y lamentablemente hoy las propuestas que el Poder Ejecutivo le realiza a los trabajadores no hacen que tengamos una negociación que avance. Hay planteos que son absolutamente regresivos desde el punto de vista de los trabajadores, donde no nos aseguran el mantenimiento del empleo, donde no nos aseguran que no haya pérdida salarial, sino que por lo contrario, el planteo que hoy nos realiza el Poder Ejecutivo es de pérdida salarial concreta. Por lo tanto, no hay que no se aseguran los puestos de trabajo, no se asegura se asegura que vamos a tener pérdida salarial, se incumple con convenios colectivos, por ejemplo, lo que es el pago de la partida por capacitación. No hay capacitación y no hay partida, eso es incumplir convenios que están vigentes. Por lo tanto, estamos en una situación muy delicada en este momento en cuanto al Consejo de Salario, porque entendemos que no hay ningún avance, sino que por el contrario, estamos retrocediendo, y para nosotros eso es un elemento que es más que preocupante, y por lo tanto esta movilización del 20 de agosto para los trabajadores de la salud privada es un elemento fundamental. Y hablaban también que hay autoridades y distintos representantes de que es la región este. ¿Quiénes se encuentran aquí y cómo se van a sumar a esta movilización? Bueno, nosotros nos dividimos en 4 regionales y en este momento está comprendido las autoridades que son las direcciones sindicales de Rocha, de Minas o La Valleja, Cerro Largo y 33, y Maldonado, con todas las direcciones que componen dentro del departamento, que es Semautone, las hemodiálisis y las emergencias móviles. Nosotros en este momento, por supuesto que somos muy conscientes de la situación a nivel nacional y en particular la particularidad que tiene nuestro departamento y que nos preocupa mucho es el tema del turismo y la baja de los seguros de paro. ¿Por qué? Porque este es un departamento que vive de servicios y la mayoría de las instituciones, las afiliaciones que tiene por FONASA, por el Sistema Nacional Integrado de Salud, se basan en esos servicios que acumulan una cantidad de trabajadores, tanto sea azafrales como permanentes. Hoy por hoy nosotros tenemos un nivel altísimo de desocupación, de seguros de paro que se están terminando ahora en septiembre, y bueno, hay extensiones de seguro paro, hay propuestas de seguir con las afiliaciones. Una cosa que también nos preocupa como federaciones, seguimos con las afiliaciones, pero la gente, si no hay una facilidad para los copagos, ¿cómo hace sin trabajo también para acceder a un servicio de salud? Hoy por hoy ya es difícil de sostenerlo, ¿cómo lo harían sin ningún tipo de salario? Tenemos esa preocupación y por supuesto que nos unimos a la movilización que va a hacer la Federación Uruguaya de la Salud en reclamo de nuestro salario y de nuestras condiciones de trabajo, que para nosotros también es fundamental. ¿Cuáles son los reclamos o las exigencias o qué expectativas tienen sobre este reclamo para poder recibir una respuesta dentro del Consejo de Salario? Bueno, el planteo de los trabajadores es que se asegure en un convenio a un año, se aseguren los puestos de trabajo. Para eso se hacen necesarias medidas que, por otra parte, le garanticen a las instituciones los ingresos a través de la cuota FONASA, como decía la compañera, que no haya pérdida salarial. Nosotros lo que estamos planteando es que lo que se mantenga es el poder de compra del salario de los trabajadores, por lo tanto no puede haber pérdida, tiene que igualarse con la inflación que se pueda desarrollar en este año móvil, ¿verdad? Por eso la importancia de que el convenio sea un año y no a más largo plazo, teniendo en cuenta las incertidumbres del punto de vista de cuál va a ser el comportamiento de la economía. Por lo tanto,
un convenio un año, con garantizar que no va a haber pérdida salarial y el cumplimiento de los convenios que están vigentes, que implican el pago de la partida salarial por capacitación. O sea, realizar los cursos de capacitación y conjuntamente con los cursos de capacitación el pago de esa partida salarial asociada a esos cursos. Desde Maldonado, ¿cómo se vive esta situación? También, bueno, con el contexto de la pandemia, donde en realidad es más la demanda dentro del sistema de salud, pero como usted dice, hay muchos compañeros que están dentro del seguro de paro y que tienen un futuro incierto. Claro, nosotros lo vivimos con la preocupación no es solamente de Maldonado, en realidad el regional este es un sector que ha sido bien afectado, y la vivimos igual que la vive la FUS. La virtud que ha tenido nuestra federación es que el problema que tiene Montevideo, lo tiene Artigas y lo tiene todo el país. O sea, nosotros somos un colectivo que tenemos una base de programa y una preocupación que nos engloba a todos. Si a mí me preocupa algo más en Maldonado, ¿qué puede ser? El lugar, porque es un lugar turístico de gran movilidad de gente, y esto no puede llevar a que tengamos más desempleo y nos surjan las situaciones con la temporada como se espera. Ya han sido temporadas difíciles y esta puede ser una un poco más difícil. Si bien ha cambiado la modalidad y en vez de la gente venir de veraneo se ha venido a instalar al departamento, porque realmente hay una cantidad de gente viviendo extranjera que es importante, nosotros no sabemos si esa cantidad de gente también va a hacer emprendimientos y a generar puestos de trabajo en este lugar. Entonces vemos todas las situaciones con una preocupación importante y sobre todo que no se recintan los servicios tampoco, ¿no? Porque como bien dijo Eolo, nosotros en plena pandemia dentro de la salud tuvimos más de 1000 puestos de trabajo en seguro de paro, donde uno pensaría que eso no debería existir, porque los seguros de paro lo que hace en esta situación es resentir el servicio que la institución le brinda a sus afiliados. Por suerte nosotros los hemos revertido todos en Maldonado y no tenemos seguro de paro al momento, pero lo supimos tener todos. Y todo eso lo único que hizo fue resentir la calidad del servicio. Y esas son nuestras preocupaciones. Y hablando del 20 de agosto, esta manifestación que planean realizar en conjunto con todos los colegas del sistema de la salud, ¿cómo se va a brindar el servicio que se le puede asegurar a la gente que está del otro lado? Bueno, eso como es característico, cuando los trabajadores de la salud nos movilizamos, van a estar garantizada la atención y la asistencia tanto en las áreas de internación como en las puertas de emergencia. En ese sentido, la población tiene que tener la absoluta tranquilidad que los protocolos sanitarios que actualmente se están aplicando, se siguen aplicando, no se va a ver resentida la atención en cuanto a las áreas de internación y las puertas de emergencia. O sea, en eso vamos a actuar como hemos actuado siempre, ¿verdad? No hay cambios en ese sentido, por lo tanto, sí se va a resentir quizás lo que sean las oficinas, ¿verdad? O las policlínicas, pero en términos generales no tiene particulares distintas a las de otras instancias de paro que hemos llevado adelante. Muchas gracias, Amos, por su tiempo y por la información. Muchas gracias por brindarnos la oportunidad. Bueno, Marcelo, desde aquí seguimos con ustedes y nos volvemos a encontrar más adelante. Muchas gracias, Florencia, por este nuevo aporte en vivo desde el móvil. Estaremos con ustedes más adelante para compartir más información. Ahora le damos la bienvenida al doctor Mateo Fabra, abogado penalista. Doctor. Buen día. Are you welcome? Un gusto para mí. Ok, pensé que me iba a encajar algún bocadillo en inglés, pero no. No. Do you speak English? No, para No. nada. Lo intenté 4 veces en mi vida. ¿En serio? Sí. ¿Y qué sí. te pasó? La última vez fue una experiencia maravillosa. La primera clase me encantó. La segunda ya no tanto. La tercera menos. Y la cuarta ya definitivamente. Y el resto de mi vida decidí Nunca que sí, no iba a dejar El de inglés intentarlo no era porque para no puedo. No Bueno. me da la cabeza. No le da la cabeza y es un excelente abogado, o sea, eso no se lo cree nadie. Pero bueno, en definitiva, lo que nos convoca hoy es, como les habíamos adelantado, para hablar de un par de temas. Uno de ellos, ustedes recuerdan, la semana pasada entrevistamos al diputado Mario Colman, diputado del Partido Nacional por el Departamento de Colonia, que fue el autor de la iniciativa del proyecto de ley para modificar el artículo 224 del Código Penal, que tiene que ver con el tema de el cuidado de la salud de la población. El artículo 224, ahora el doctor me va a corregir, hablaba de que quien causare daño a la salud pública, y ahora la redacción nueva es quien ponga en peligro la salud de la población no respetando la norma sanitaria.
A mí me quedó claro, después de la nota con el diputado Colman, de que este artículo no va a cambiar absolutamente nada el problema que tenemos de la falta de respeto a las normas sanitarias. Es decir, la gente que se aglomere se va a seguir aglomerando, no hay cómo prohibírselo. La gente que no quiera usar barbijo no lo va a usar y nadie le va a poder decir nada. Esto va a servir solamente en algún caso alevoso, en que alguien que sepa que tiene COVID-19 no diga nada, esté en contacto con gente, de alguna manera potencialmente infectándola. Como citábamos en la entrevista con el diputado Colman, el caso de aquellos dos argentinos, ¿se acuerdan? Padre e hijo, que ingresaron al Uruguay, que vinieron en buquebús supuestamente hisopados negativamente y que resultaron ser positivos acá en Maldonado, que se dijo, no, mentira, estos dos ciudadanos ya sabían que eran positivos y se hicieron los distraídos. Bueno, en casos como esos sería aplicable el 224, de lo contrario no va a pasar absolutamente nada. ¿Es así o no es así? Sí, en parte lo que tú dices tienes razón. Esto es otro ejemplo de una norma absolutamente ineficaz e ineficiente, inútil, malnacida, porque esto no tendría que estar en el código. Esto no tendría que ser un tema de derecho penal, esto es un disparate, esto es un mamarracho, una cosa que no tiene ningún sentido. A ver, lo primero que tenemos que saber, y que lo hemos reiterado miles de veces, el derecho penal es un derecho que debe utilizarse allá. Hay un principio de derecho penal que es el principio de última ratio, ¿no? La última razón, el último recurso al que debe recurrirse, valga la redundancia, es el derecho penal. Primero hay que agotar todos los medios que se puedan usar para solucionar un conflicto, para darle solución a una situación, y después recurrir al derecho penal, derecho de última ratio. Acá nosotros seguimos legislando, lamentablemente, con el criterio de que contrariamente todo lo queremos arreglar con cárcel y con derecho penal. A ver, es un disparate, está mal, y más allá de que es mi criterio personal, la realidad nos lo demuestra. ¿Por qué? Porque la solución del derecho penal es castigar a la gente con cárcel, ¿verdad? Entonces, cuando yo meto a un individuo a la cárcel porque cometió un delito, lo estoy ingresando al sistema. ¿Para qué? Para rehabilitar a ese individuo y que deje de ser un delincuente, pase a ser una buena persona, como que eso fuera un mecanismo, una cosa mecánica, como amputarle un brazo. Lo meto en la cárcel y le amputo la infección que tiene, que provoca que es mala persona. A ver, eso son estupideces. Las sanciones penales deben existir para determinados delitos, para determinadas situaciones, eso nadie lo puede dudar, ¿no? Pero no puede existir una hiperinflación del derecho penal como existe en este momento. Conductas que son absolutamente reparables en otros ámbitos del derecho están incluidas en el derecho penal, y esta es una. La reventa de entradas en espectáculos públicos, lo que pasa es que si no, las faltas. ¿Cuál sería la sanción? Si no estuviera en el derecho penal que se pague con cárcel, ¿qué sanción habría? ¿Es una sanción económica, una multa? No hay órgano más sensible del cuerpo humano que el bolsillo. Si tú aplicas una multa, quédate tranquilo que disminuye así en gran escala la violación de las disposiciones. ¿Tú viste cuando paran un inspector de tránsito en una cebra? ¿Cómo pasan los vehículos? A 20 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque se le teme a la multa económica. Tú paras un policía en una cebra, que no sea de tránsito. Siguen a 80 como venían y le pasan por arriba al policía. No, a ver, los conductores tememos a las multas, a lo económico. Si nos dicen, nos van a aplicar una multa, vamos en la ruta, hay un dispositivo, esto es un radar, vamos a 60. Si dice 60, algunas personas no lo hacen, porque no son todos, ¿verdad? Pero la mayoría, si tú vas y te paras allí en el hipódromo, que hay unos radares,
la mayor cantidad de vehículos que pasan por allí pasan a 60. ¿Por qué? Porque le temen a la multa y capaz que los radares ni siquiera funcionan. Pero el efecto es efecto positivo. Ahora, tú pones un policía y detienes a cada persona que pasa a más de 60 y lo llevas a la cárcel. ¿Qué hace? No solucionas nada. Y con esto tampoco. Porque además, fíjate la resolución definitiva de esto. Si se aplica el artículo 224 del Código Penal como está redactado hoy o como se va a redactar según el proyecto, este nuevo proyecto, tú tienes una persona, incumplió la medida, pum, prevé la prisión de la persona, tienes que llevarlo a la cárcel. Bien, ¿qué hace en la cárcel con un individuo infestado de COVID? Que, a ver, la cárcel no se puede sostener sola, ¿qué haces con un enfermo de COVID? Ahora yo digo, utilicemos el mecanismo que tú señalás de la multa, ¿no? O sea, la persona que reúna estas condiciones y que ponga en peligro la salud de la gente, una multa de 10.000 pesos, ¿no? Agarras a una persona que no tiene ni 1.000 pesos para pagar. ¿Cómo haces? Lo pagas con cárcel. Estás en la misma. No puedes llevar a la cárcel donde hay 800 personas. La multa de 10.000 pesos, te agarro a vos y no tenés un peso partido a la mitad. ¿Cómo sigo? Trabajo comunitario. Hay escuelas para pintar, hay hospitales para limpiar, hay calles para limpiar. ¿Quién controla eso? Y bueno, el sistema. Lo que pasa es que acá lo que falta son los controles. Sí, en todo, ¿no? En todo. En todo. Y eso no es de ahora. Eso ha pasado siempre. Sí, sí. ¿Por qué tenemos desgraciadamente a veces que nos encontramos con hechos que tú dices, no, pero esto no puede ser? Sí, claro que puede ser, porque acá nunca se controla nada. Acá te tiran las leyes y nadie controla nada. Resulta que después, a los 4 o 5 años, pasa algo grosso. No, dice, eso no lo estábamos controlando porque, claro, no tenemos personal. La asistencia de los gurises a la escuela con el tema aquel de la famosa... No, hacía 2 años que no se controlaba porque, no sé, un problema ahí que no había quien lo controlara. Pero, entonces, toda esta legislación que tenemos es inútil, no sirve para nada. Y seguimos por el mismo camino, tratando de solucionar con cárcel problemas que no tienen solución con ese método. Es un disparate lo que están haciendo. En concreto, es impracticable esta ley, todos los adjetivos calificativos que utilizaste Inaplicable. Al comienzo. Porque, además, fíjate lo que dice el texto actual. El que mediante violación de las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana o animal. Primero, en la aplicación, ¿cómo hace un fiscal? ¿Cómo hace un juez? Para probar que cause daño a la salud de un perro. ¿Cómo hace a un perro o a una persona? ¿Cómo pruebas tú que yo te contagié el COVID-19? Y no te lo contagiaste cuando entraste al canal y justo agarraste un papelito de un caramelo para tirarlo en la papelera. La prueba de esto se convierte en impracticable. Claro, porque no por reunir la prueba. Perfecto. Por ahí. Imagínate que el proyecto nuevo retira esa partecita y dice: el que violare las disposiciones vigentes para impedir la introducción al país o propagación de una enfermedad epidémica o contagiosa será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Violar las disposiciones vigentes para impedir la introducción al país. Una de las disposiciones vigentes es, por ejemplo, usar tapaboca. O sea que cualquier persona que no use tapabocas tiene que ir a la cárcel porque está violando las disposiciones sanitarias. Somos 3 millones. ¿Cuántas personas circulan? No, solamente vas a un par de ferias el domingo y ya tenés que hacer una cárcel nueva. Esto es absolutamente impracticable, inaplicable en la realidad. Y esto es otra demostración más de que se está utilizando todo el sistema legislativo, las horas de trabajo de los legisladores, el tiempo de los legisladores, el conocimiento de los legisladores, las horas de trabajo que nosotros le pagamos en estas cosas completamente estúpidas que tendrían que estar trabajando en este tema
pero no hablando de derecho penal. Háblame de salud, háblame de un reglamento, háblame de puesta en práctica de medidas que sean realmente efectivas. Una persona sin tapaboca, sabiendo que tiene que estar de tapaboca, una sanción económica. ¿Cómo se aplicaría esa sanción económica? Descuénteselo del sueldo. Está bien, pero yo veo a la gente, yo autoridad, ¿no? Gente por la calle sin tapaboca, señor, documentos, que tengo que ir con la policía, tengo que elaborar un acta con escribano. Impleméntalo como quiera. No, pero te pregunto cómo podría ser. Porque bien también sencillo. una cosa es tirar la idea y otra cosa es decir, bueno, a ver, vamos a aterrizarla y llevarla a la práctica. ¿Cómo sería andar multando a la gente por no usar tapabocas? Eso podría ser una de las cosas. ¿Pero cómo haces para multarla? Detienes a la persona, le haces una infracción, firma y a fin de mes le va a ir en su sueldo un descuento. ¿Vos te imaginás lo que sería un operativo de realizar actas e infracciones a la gente en la feria o en la Rambla de Punta del Este o en la Rambla de Montevideo por no usar tapaboca? Sé que sería imposible, como es de... También impracticable. Impracticable aplicación las disposiciones que regulan el tránsito. No hay forma, no hay forma. Por eso, todas esas cosas se solucionan, como decimos siempre, ¿con qué? Con educación. Ah, ni que hablar. Es la única forma, no hay otra. Obligado, no se soluciona esto, ¿no? No para resulta, nada. En nada, nunca. Esto o se toma conciencia y cada uno de nosotros actúa de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la situación en la que estamos viviendo, o esto no tiene solución. No le busquen ni le echen las culpas ni a los legisladores ni a nadie. Esto no tiene solución en la medida en que nosotros no respondamos a esa necesidad. Una necesidad nuestra y de los demás, una necesidad social. Si nosotros no actuamos apuntando a solucionar este problema, no se va a solucionar. Esto no se soluciona por decreto ni por ley. O sea que aquí queda, en resumen, y para cerrar este tema del artículo 224 del Código Penal, apelar a la responsabilidad individual de lo que cada uno de nosotros, como individuos, integrantes de una sociedad, para vivir en convivencia y con tolerancia, seamos responsables a la hora de mantener la distancia física, de la utilización del barbijo, del lavado de manos, lo que decimos, si ustedes escuchan hasta el hartazgo todos los días, es lo único, más allá de estos intentos legislativos, políticos, de generar algún tipo de marco regulatorio para evitarlo, no sirve absolutamente para nada porque es impracticable, ya con la mirada y la fundamentación desde el punto de vista jurídico, ¿no? Académico, como lo hace el doctor Mateo Fabra. Otro tema que queríamos hablar, que también puede tener que ver con esto, porque ¿qué pasa si quien infringe las normas sanitarias, quien viola las disposiciones sanitarias es un menor de edad? También ahí tenemos que decir, bueno, ¿y quién es responsable de ese menor de edad? ¿Los padres deben hacerse cargo de lo que sea la comisión de un delito o de una infracción por parte de los menores? Y aquí está el gran tema, que es ¿qué responsabilidad tienen los mayores cuando los menores cometen delitos o infracciones? ¿Hasta dónde hay una legislación que diga, bueno, un menor de 16 años que comete un hurto y no puede pagarlo, no sé de qué manera, bueno, los responsables son los padres? Siendo que hay una legislación para los menores, ¿no? Menores infractores. Claro. El tema es que acá lo que se tiene que analizar son dos conductas diferentes. Una conducta del menor y una conducta del padre del menor. ¿Por qué? Porque el derecho penal sanciona conductas y las conductas son personales, no se transmiten. Todo lo que yo haga es mi responsabilidad y las consecuencias de mis actos las padezco yo, no tú. Pero si sos mayor, si sos menor, no. Si sos menor también. Siempre la conducta castiga al autor de la conducta. No se transmite, no se transfiere a nadie. Ahora vas a ver. Un menor de 16 años comete un hurto, una rapiña, un homicidio, una violación, lo que sea, no importa. Lo que se analiza es la conducta de ese menor de edad y se lo sanciona, si corresponde sanción, de acuerdo a la normativa vigente por su conducta, él y su conducta. Él lo hizo, él lo paga. Punto, ya está, se terminó. Ahora, como dices tú, ¿qué responsabilidad tiene el padre? Bueno, ahí lo que vamos a analizar es la conducta del padre respecto de su responsabilidad sobre su hijo, no sobre los hechos de su hijo. ¿Entiendes la diferencia? Una cosa es que mi padre sea responsable de mi conducta, de mi crianza, de mi cuidado, y otra cosa es que mi padre sea responsable de lo que yo hago.
Si yo robo, el responsable soy yo, no mi padre. Mi padre va a ser responsable por no haberme criado, por no haberme cuidado, por no haberme protegido, por no haber impedido que yo me convierta en un ladrón. Está bien, pero más allá Pero de la no por el definición, hurto. alguien tiene que pagar la fiesta, como dice Gorsi. El asado siempre alguien lo tiene que pagar. ¿Y? Bueno, lo va a pagar el menor. ¿Qué parte va a pagar el menor? La parte del hecho concreto. Él robó. Bueno, tiene que pagar porque robó. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, se lo va a internar en un centro, se le van a aplicar medidas de rehabilitación, se le va a aplicar la normativa vigente del Código de la Niñez y la Adolescencia en lo que corresponda, el Código del Proceso Penal estableciendo un sistema determinado para los menores. Bueno, la normativa vigente se le va a aplicar a él por lo que hizo. Y después, bueno, si el padre incurrió en alguna omisión de los deberes inherentes a la patria potestad y un fiscal quiere actuar y decir, bueno, venga para acá, llamar a responsabilidad a ese padre, bueno, a ver, venga, siéntese ahí, usted está omiso en los deberes inherentes a la patria potestad, porque no solo refiere, está previsto en el artículo 279b bis del Código Penal, la omisión, el delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, estableciendo una serie de obligaciones para los padres con respecto a sus hijos, que no solo son las obligaciones económicas de la pensión alimenticia, es muy amplio. Es la educación, es la contención, es actuar como padre, como un buen padre de familia. Entonces, que un menor de 14 años cometa 3, 4, 5 rapiñas en 4 meses o cada poco tiempo anda metido en un delito, hay que llamar a los padres a responsabilidad. Porque ahí hay una falla de crianza, de contención, de apoyo, de responsabilidad. A ver, no puede ser que tu hijo, siendo un niño de 13, 14 años, ande en la calle y tu padre no sepas ni dónde está, ni qué anda haciendo, ni con quién anda, O sea, estás incumpliendo tu obligación de padre. Ese incumplimiento de la obligación de padre te hace pasible de una sanción por omisión de tu deber de padre. No por lo que él hizo. Por lo que él hizo, él va a pagar. Se lo internará en el INAME, en el INAU, donde sea, en el INISA o cualquier dependencia del Estado que esté encargada de eso, pero las conductas son individuales. Ahí también tenemos un tema de educación, obviamente, ¿no? De lo que es la educación que han recibido los padres y de la que es la educación que los padres le damos a nuestros hijos, está claro. Pero como que el límite de la responsabilidad penal, o sea, está claro que el delito cometido por el menor tiene que hacerse cargo el menor, de la sanción que impongan las leyes, las normativas para ese delito, y eventualmente, ante una conducta que ya tiene que ver con cómo soy yo como padre, me podrían caber responsabilidades a mí, pero nunca de cárcel. O sea, en todo caso, podré perder la patria potestad de mi hijo, que es prácticamente que pierdo todo tipo de tutela sobre mi hijo o mis hijos, ¿no? Pero en definitiva, un pago frente a la sociedad por algo cometido por los menores, a mi cargo, no. No. El tema es que es una cuestión de política criminal, que se llama, que es una cuestión política, el establecer el límite, hasta dónde llegamos. O sea, ¿cuándo vamos a llamar a responsabilidad a los padres? Y acá somos muy laxos en ese sentido y no llamamos a los padres a responsabilidad, salvo en alguna cosa muy gruesa, muy... Pero en muchos casos se da de que los padres son peor que los hijos, que ni bolilla Obviamente, dan, o sea... O directamente que no está, el padre no está, o porque está preso o porque está muerto. La madre porque se fue de viaje, o porque está presa, o porque está muerta, o porque lo que sea. Entonces, ya ahí empieza, bueno, ¿y dónde están los responsables? Bueno, no, en realidad... Distinto sería... No hay un responsable jurídico de este menor. A ver, lo hay, pero el sistema... La política criminal que se aplica en la sociedad uruguaya por una decisión del legislador y una decisión del criterio que se aplica en el derecho penal, hace que muy pocas veces se llame a los padres a responsabilidad por su omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.
Si el sistema fuera más rígido, un poco más apretado, mucha gente desfilaría por el juzgado declarando por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Estoy seguro que muchos padres, muchas madres no tienen ni idea de cuáles son los deberes y obligaciones inherentes a la patria potestad, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad a la hora de decidir tener un hijo o 2 hijos o 5 hijos? ¿Cuáles son las responsabilidades? Porque no es todo derechos, ¿no? Están las obligaciones y las responsabilidades que debemos cumplir en el marco de lo que es la patria potestad, una cosa que la estudiamos en educación moral y cívica en la década de los 70, que hoy sigue estando como componente de la parte cívica de nuestra sociedad. Bueno, los deberes inherentes a la patria potestad, ¿no? El ejercicio de la patria potestad tiene una serie de contraprestaciones en cuanto a lo que yo debo cumplir como responsable de ese menor para que esa patria potestad se cumpla, sino directamente como se pierde o se saca o se comparte o se cuestiona o no sé, cantidad de cosas que pasan con la patria potestad. Pero además, el propio Código de la Niñez y la Adolescencia tiene un capítulo expreso para determinar las obligaciones de los niños y adolescentes. Porque acá solo hablamos generalmente de los derechos de los niños y los adolescentes, los derechos, tienen todos los derechos del mundo, pero tienen obligaciones. Entonces, si vienen a reclamar los derechos, que cumplan las obligaciones también. Y una de esas obligaciones, creo que la más importante, es la obediencia a sus padres. Entonces, ¿cómo es el tema? Solo cumplimos lo que nosotros queremos, lo que nos gusta o lo que nos beneficia. No, no funcionamos porque las cosas no se cumplen. No se cumplen, no se controlan y así estamos en una marea de cosas que inertes, ¿no? Por eso la Promole, que es otro tema que vamos a hablar con Mateo Fabra, el proyecto de modernización legislativa, de que de las 20.000 leyes que están dando vueltas en el Uruguay desde el año 1830, debe haber, no sé, 8 o 10.000 que ya no se usan, que están totalmente perimidas y que siguen ahí, y hay otras que decís, yo el otro día estaba leyendo, hay 45 ítems, y así, al azar, elegir cualquiera de las cosas que quieren modificar, y es realmente entendible, porque uno dice, bueno, esto está totalmente viejo, esto hay que actualizarlo, esto ya no se usa, esto es ridículo, esto está totalmente vencido, o sea, una cantidad de cosas y nos estamos moviendo en un sistema de leyes que está lleno de leyes que no se cumplen, que no se aplican, que son impracticables, que ya cayeron en desuso, que están viejas, o sea, y bueno, y así nos vamos moviendo como sociedad, ¿no? Sí, lamentablemente. En la próxima visita mía por acá vamos a tratar ese tema y vamos a arrojar luz de qué es lo que se viene haciendo, cuáles son los trabajos que están previstos. Está muy bueno, esto está muy bueno, está muy interesante. Si da los resultados que se esperan, va a ser bueno, va a ser positivo. Claro. Pero, reitero lo que digo siempre, no solucionamos nada con eso. Eso tiene que ser parte de un contexto. Claro, pero por lo menos vamos a tener un sistema jurídico adecuado, ayornado. Vamos a limpiar un poco, vamos a limpiar la casa, vamos a ordenar la casa. Claro, ¿verdad? exacto. Es pero un paso importante. La casa limpia no es suficiente. La casa tiene que estar limpia, necesariamente tiene que estar limpia, pero tiene que funcionar bien. Claro. Tiene que funcionar bien papá, mamá, el hijo, la tía, la abuela, ¿verdad? Porque si no, no funciona esto. Exactamente. Queda pendiente entonces para la próxima visita del doctor Mateo Fabra. Un placer recibirte aquí en la mañana del 11. Un gusto para mí, como siempre. Muchísimas gracias. Señoras y señores, hacemos una pausa, ya volvemos.